El siguiente es un programa que conecta emociones, donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más, con la psicóloga Rosemary Hernández, por Conectados Contigo Radio. Bienvenido, buenas tardes al programa Personas en Crisis, donde vamos a estar hablando de los efectos negativos de esta cuarentena y cuál es el impacto que tiene en la finanza y en lo emocional. También les vamos a estar dando algunas recomendaciones de libros y películas para que ustedes puedan disfrutar de casa. Recuerde que estamos en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento, bajo la dirección y producción general de Maylin Naveda y en los controles Loro Urbina. Quien les habla por acá, Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestra cuenta de Instagram, @conectadoscontigoradio, y también pueden inscribirnos en nuestro WhatsApp, +569-8598-3924. También puedes escuchar la radio, si no tienes la aplicación móvil, a través de la página web conectadoscontigoradio.com y podrás obtener más información de cada uno de los programas. ¿Cómo estás, Rosemary? ¿Cómo te preparas para este programa? Maravillosamente bien, estoy súper contenta porque este es un tema que ha tocado sensibilidades y que ha sido uno de los más solicitados, a razón de que combina dos áreas importantes, lo emocional y lo financiero. Así que bueno, todos hemos estado tocados por ambas, de mayor o menor medida. Me tiene súper contenta que estemos uniendo estos talentos y que ambos pudiéramos aportar, dando ideas y además recomendaciones a todos los que nos escuchan. Así es, Rosemary. Bueno, este tema que nos lo han estado pidiendo por las redes sociales, y también para que recuerden que al igual que pueden escribirnos en nuestras cuentas personales como @gotas de bienestar en Chile y @soy Felipe Rangel. Ros, ¿te parece si comenzamos con algo mucho más fresco? Vamos a darle algunas recomendaciones porque sabemos que la mayoría de las personas están desde su casa, son pocas las que están yendo todavía a su área laboral habitual. Entonces vamos a darle algunas recomendaciones para que puedan disfrutar de estos momentos que están en casita. Me parece genial. Bueno, yo les voy a hablar dentro de las recomendaciones de lo que es para mí pasión y se llaman películas. El cine para mí es una de las cosas que más disfruto, de las cuales me siento bastante disponible siempre. Siempre hay tiempo para ellas. Adicional a haber tiempo para mi hija, tiempo para el emprendimiento, tiempo para los roles en casa, y con estas condiciones de cuarentena, pues nunca está de más tomarnos un tiempo de descanso y conectarnos con buen cine, buena película. Y hoy quiero conversarles de tres de mis recomendaciones personales, en especial dándole un bono extra en el que vamos a hablar de algunas recomendaciones tales como baseándonos por diferentes tipos de cine. Voy a hablarles del primero, de Un Camino en Casa, que es una película que está ambientada en la India, un país que, con todo lo controversial que puede ser, pues yo soy una seguidora y amante de su cultura y de muchísimas otras áreas, las cuales rescato. Y bueno, este filme está inspirado en una historia real verdaderamente emocionante, finales de los años 80, cuando un niño de 4 años se pierde en una estación de tren de la ciudad y luego de pasar por diferentes orfanatos, es adoptado por una pareja australiana, instalado en Melbourne, y con 28 años decide emprender una búsqueda para encontrar a su familia biológica. Es una maravillosa película. Mi segunda recomendación es Good Will Hunting. Es una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, quienes ganaron el Oscar por mejor guión original, y es considerado uno de los clásicos del cine moderno. Will, quien es protagonizado por Matt Damon, se dedica a limpiar las aulas de una universidad y como pasatiempo realiza los ejercicios que deja para completar el profesor de la tarde. Cuando el hombre descubre el increíble talento que posee este joven, lo incentivará a cambiar su vida y aprovechar sus cualidades intelectuales. Es una película maravillosa y además dentro de los personajes está un psicólogo que también actúa maravillosamente bien, que por cierto es Robin Williams. De tercera película o tercera recomendación está La Teoría del Todo, que es una biopic del científico inglés Stephen Hawking, un maravilloso de la ciencia. Una historia, esta película muestra sus inicios en la investigación y cómo la aparición de su enfermedad afecta la relación con su primera mujer, Jane. Juntos emprenderán una increíble lucha que no será nada fácil. Esto definitivamente es una película
que hay que ver. Quienes no lo hayan visto, les va a poder mostrar una historia de amor y bastante controversial incluso. No todo es tan oro y tan brillante como se muestra la vida de los científicos y de los famosos. Y mi bonus extra de recomendación es La Sociedad de los Poetas Muertos, es una película de mi actor favorito, Robin Williams. En un estricto colegio en Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubrirá, gracias al profesor Keating, la poesía y la importancia de luchar para concretar sus sueños. Es protagonizada por este actor a quien admiro muchísimo y que, lamentablemente hace un par de años nos dejó luego de haber pasado por una depresión muy prolongada, y que nos dejó un legado de películas maravillosas y que yo soy una fiel seguidora. Esas son mis recomendaciones, Felipe. Cuéntame, ¿algunas de estas las has visto? Sí, me encantan esas recomendaciones de películas porque he visto algunas de ellas y son súper buenas, sobre todo la primera que recomendaste. Bueno, en mi caso, Ros, yo les voy a estar recomendando libros en el día de hoy. Tengo, al igual que tú, 3 recomendaciones, pero añadí un bonus por ahí que no podía faltar. El primero de los libros que recomiendo lleva por nombre Los genios no nacen, se hacen, que es del doctor Camilo Cruz, y esto pertenece a una edición un poco antigua. No es que esto tiene tantos años, sino que actualmente Camilo Cruz está más abocado a lo que es la parte motivacional, y este libro sale un poquito fuera de serie de eso, pero de lo que trata es, si se quiere ver, de lo que él maneja o de lo que proyecta en ese libro, del crecimiento personal, de la superación y de las habilidades que nosotros podemos desarrollar en el transcurso de nuestras vidas, y lo expresa a través de una palabra bastante amplia, que es de los genios, que no tiene que ver solamente con el término de inteligencia, sino con las habilidades, con los talentos que nosotros tenemos y que podemos ir desarrollando. Entonces me parece algo súper bueno para recomendar, y sobre todo en esta época que a veces las personas dicen que tienen que reinventarse un poquito, les va a servir. La segunda recomendación de los libros que tengo por acá es El líder que no tenía cargo, que es de Robin Sharma. Este autor también es conocido por El monje que vendió su Ferrari, y me parece súper bueno este libro, es uno de mis favoritos, que casi que a todo el mundo se lo estoy recomendando. Muestra el liderazgo desde una visión tan fácil de entender y desde lo más sencillo, porque muchas veces nos equivocamos entendiendo que la parte del liderazgo solamente se aplica en grandes corporaciones, en grandes cargos, y no. Él muestra con diferentes roles de personas que tienen cargos sumamente sencillos. Recuerdo que uno de esos es de una ama de casa, y simplemente muestra cómo esta persona desde su trabajo lo ama tanto y lo hace con tanta dedicación y con tanta pasión que logra influenciar en otras personas y logra generar un impacto bastante positivo. Entonces también súper recomendado por ahí. El tercer libro es de Steve Jobs, pero lleva por nombre Lecciones de Liderazgo, que es del autor de Walter Isaacson, que es el mismo autor de la biografía. Pero aquí lo muestra desde un aspecto totalmente diferente, con todo el tiempo que él logró compartir con Steve Jobs, cuáles fueron las diferentes facetas o roles de liderazgo, si se quiere ver, que estuvo manejando en ese tiempo con todo su equipo de trabajo. Y el bonus va para las personas que están acá en Chile, de unos grandes amigos, que es de Café y Stefan Kaiser, y el nombre del libro lleva La gravedad no tiene la culpa. Esas son mis recomendaciones, que pueden empezar a buscar. Algunos de ellos están en formatos digitales para que los puedan conseguir más rápido. En el caso del bonus, están en formato físico. A mí me encanta ese último que acabas de indicar, aparte de que todos los que acabas de mencionar son geniales, pero ese último, pues particularmente lo leí, tuve el honor de recibirlo de mano de uno de sus autores, en este caso de Café, Carlos Fernández, y me parece un excelente libro. De verdad que también, al igual que tú, lo recomiendo. Me parece maravilloso. Así es, Rosemary. Esperemos que las personas que están escuchándonos puedan disfrutar tanto de estos libros y películas para que sigan disfrutando como decimos desde casa. Cada vez vamos a estarles recomendando más películas y más libros para que sigan ahí disfrutando. Rosemary, con todo este tema que nos han estado preguntando de todas las consecuencias que está trayendo y que puede traer también a futuro el tema de la cuarentena por el coronavirus, ¿qué recomendaciones o información tienes desde el ámbito emocional que podamos darle a las personas?
Maravilloso. Bueno, voy a decir algunas frases que quizás algunos de los que nos están escuchando se van a sentir identificados. Y con esto quiero comenzar porque el tema emocional arranca desde un pensamiento. Nosotros somos desde esa trilogía pensamiento, emoción, conducta. Lo que pensamos de esa manera luego nos vamos a conectar con lo emocional y la conducta que le subyace. Quizás estas frases les suenan, incluso nos pudiéramos nosotros sentir identificados, como tal el no pasa nada, esto no me va a afectar, están exagerando. Otros pudieran o han podido decir, esto es catastrófico, no lo van a poder controlar, estamos totalmente desprotegidos. Y quizás otros van más de la mano con el debo aprovechar esta situación para hacer todo lo que tengo pendiente porque debo ganar tiempo. En alguno de estos tres escenarios nos hemos visto reflejados o se pueden ver reflejados las personas por las que estamos en este momento viviendo los efectos de estar en cuarentena o total o parcial en cualquier lugar del mundo como consecuencia del famoso COVID-19 o también conocido como coronavirus. El punto es que están ya haciéndose investigaciones y están saliendo a la luz algunos estudios que están llevando a cabo investigadores para buscar información más allá de lo emocional en cuanto al tema de consecuencias tanto a corto, mediano y largo plazo. Y hay una recién publicada en la revista The Lancet que muestra que el factor más predictivo de los síntomas que están pasando o estamos pasando está relacionado con el trastorno por estrés agudo. Y algunos síntomas que se pudieran estar mostrando es el agotamiento, el desapego, la ansiedad al tratar con pacientes contagiados, irritabilidad, insomnio, poca concentración e indecisión, al igual que un deterioro en el desempeño laboral y un rechazo al trabajo o incluso con comenzar a considerar las renuncias. Esto es una de las situaciones bastante complejas por las cuales estamos viviendo, porque nadie está exento de esta situación. Y estoy hablando de síntomas que no solamente están presentes para el adulto, porque quizás algunos estarían pensando de que esto me está dando porque soy grande, soy adulto, porque soy joven, pero resulta que también siendo niños también están llegando estas sensaciones o estos sentimientos. En el caso de los niños, pues obviamente hay otros tipos de condiciones, pero están los temores, el nerviosismo, la tristeza, incluso el no comprender qué es lo que sucede, porque si veo a los adultos de casa bastante contrariados y angustiados, va a ser la forma en la que yo también me voy a sentir siendo niño. Los trabajadores de la salud mental, de la salud en general, también ha sido uno de los puntos importantes de estudio, porque estas personas están mucho más expuestas a presentar la sintomatología o estar contagiados y obviamente el miedo, la frustración, la culpa, la impotencia, el aislamiento y la soledad, así como el nerviosismo, la tristeza y la preocupación pudieran ser algunas de las condiciones emocionales que pueden estar presentando, no solamente por la probabilidad de estar contagiados, sino que además de propagar el virus a otros, siendo los más expuestos las mujeres embarazadas, los niños o los adultos de la tercera edad que compartan con ellos. Entonces, estamos siendo afectados en todos los niveles, desde el que se está quedando en casa hasta aquel que está exponiéndose su salud y su vida al salir a la calle. Sí, así es, Rosemary. En estos días estaba conversando, de hecho, con una persona que está en el sector salud y de hecho me comentaba que aunque no estaba en el área directamente relacionada con todo lo que tiene que ver con los test o con el cuidado de las personas que están sufriendo el tema del coronavirus, dijo que de forma voluntaria está participando porque obviamente necesitan más personas para poder atender todos los casos y la cantidad de test que se están realizando, pero justamente me mencionaba eso, que aunque lo está haciendo de forma voluntaria y psicológicamente, si se quiere ver, está un poco preparado para estos acontecimientos, dice que igual le ha afectado porque se ha tenido que alejar a tener que dormir en otro espacio fuera de su habitual y obviamente no tiene su vida rutinaria normal, simplemente por prevenir enfermar o contagiar a alguien de su familia. Entonces obviamente no tiene ese contacto humano, esa cercanía, ese poder conversar, ese poder desestresarse o liberar esa tensión que tienen de su trabajo, más que como lo estamos haciendo muchos por formas digitales a través de videollamadas y todo, pero no se consigue el mismo.
Y por otro lado también hay muchas personas que se están estresando cada vez más, porque parte de las preguntas que me suelen decir es como ¿cuánto tiempo más vamos a estar? Así es. Es que eso es justamente uno de los estresores más comunes y es lo que quisiera aprovechar y ahora que lo mencionas, ahondar un poco, y es el tema de los estresores durante la cuarentena. Porque si estamos hablando de que el factor de determinante o de pronóstico ante estas condiciones de la salud emocional es el estrés agudo, pues obviamente los estresores más comunes son los siguientes. Entre estos está el tema de la duración, el tiempo, el no saber hasta cuándo o cuánto tiempo vamos a estar en una condición de aislamiento, esperando que por fin ocurriese la noticia maravillosa que a nivel mundial estamos esperando, y es el que ya hay una solución, ya hay una cura para esta situación, y comenzar a ver esto como algo más a tiempo corto y no tan infinito y que genere la angustia prolongada. Lo siguiente es el miedo a la infección, en donde la preocupación, aun cuando pudiera ser mayor en mujeres embarazadas, a aquellas personas con niños pequeños y adultos mayores, no estamos exentos los jóvenes con aquello de que en algún momento se pensó de que pudiéramos estar como más protegidos, o incluso los niños, pero realmente en estos momentos y con todo lo que nos han estado informando sobre las mutaciones de este virus, no hay alguna población que pudiera estar exenta. Entonces hay un miedo a la infección, uno de los estresores. El siguiente es la frustración y el aburrimiento, y esto es una realidad que también nos está afectando, porque nos estamos sintiendo frustrados de no hacer la rutina de vida que llevábamos, aun cuando nos podíamos agotar y pensar que estar todo el día en la calle en hacer y solamente hacer, y no teníamos tiempo para nada, pues nos habíamos acostumbrado a esto, y caemos ahora en un aburrimiento de estar metidos en la casa, de mirar siempre lo mismo, de hacer siempre lo mismo, y como suele pasar con los tiempos de vacaciones. Las vacaciones son buenas al inicio, pero ya después comienzas a sentir que ya quiero que regrese la actividad normal. Y pues entonces comenzamos a ver actividades bien creativas en donde los vecinos se asoman a los balcones y hacen canciones y hacen comentarios con sus otros vecinos. Y de esa manera hacemos que nuestro aburrimiento surja creativo y comienza a surgir con creatividades. Y es bien interesante porque estamos viendo a través del internet cosas bien maravillosas en donde la comunidad se está uniendo, pero tratando de manejar este estresor que es real y que, bueno, te toca hacer de tus herramientas personales lo mejor que puedas. Otro de los estresores, Felipe, es los suministros inadecuados, porque aún dando gracias a Dios que estamos en una posición en la que podemos tener comida, agua, ropa y los servicios básicos cubiertos, no es una realidad de que todos los países que están pasando por esta pandemia lo presentan. Y obviamente esto genera un estrés adicional, una condición mucho más compleja que pudiera llevarse a la frustración, a la ansiedad, al enfado, porque es más compleja la situación. Y uno también de los estresores que se hacen mención tiene que ver con la información inadecuada. Y aquí entramos un poco en la línea delgada de qué tanto estamos informados o qué tanto nos estamos sobreinformando, pero realmente la mayoría de las personas pudieran estar considerando de que hay una falta de información real, una falta de información completa y veraz que pudiera indicar en dónde estamos ubicados ante esta situación. Y me refiero a las autoridades, a los gobiernos, que estén informando de manera veraz qué es lo que está sucediendo y no crear más confusión sobre lo que está pasando y no generar contradicción incluso. Pero esto va muy de la mano con el área política, cómo el gobierno o los gobiernos han manejado la información y bueno, genera confusión, genera frustración, genera rabia, genera sensación de inconformidad. Incluso el hecho de no saber qué es lo que realmente está pasando puede generarle a muchas personas los altos niveles de ansiedad o de angustia por no estar como muy seguros de que lo que están diciendo es real. Entonces, siendo esto alguno de los estresores durante la cuarentena más comunes, pues obviamente ninguno nos hemos escapado de eso. ¿Cierto que tú también has sentido alguno de estos?
Claro, totalmente. Y me daba un poco de risa cuando hablabas lo del tema de la expresión del aburrimiento, porque mis vecinos acá cada vez buscan algo para comunicarse aunque sea a distancia. Hace unos días salía alguien y gritaba, estoy aburrido, y rápidamente salía alguien de otro departamento a responderle, yo también, somos dos, y así se iban sumando. Sí. Entonces, bueno, como dices, son parte de las expresiones. Rosemary, tengo una consulta, porque sé que todo esto, parte de lo que yo le he dicho a las personas es que tienen que aceptar lo que está pasando para que se puedan calmar un poquito. Con la otra pregunta que te decía que me hacen, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Hay algunas fases emocionales que se hayan establecido con todo este proceso que estamos viviendo, o algo que le digas como para que las personas entiendan cuál es el proceso que van a vivir y cómo llevarlo? Sí, por supuesto. Fíjate que así como la depresión tiene sus etapas y el duelo tiene sus etapas, estas fases de la cuarentena a razón del COVID-19 ya han estado pautadas y están para eso los estudiosos en el área haciendo su trabajo y nos están facilitando esta información y nos están diciendo de que existen 7 fases que pudiéramos estar pasando nosotros durante este estado de cuarentena. Y las voy a mencionar y vamos a ir desglosándola un poco para comprenderla. Entre estas, comenzamos con la incredulidad. Yo creo que todos comenzamos desde esa fase de no creernos realmente que esto es real. Aun cuando ya pasó y ya a este punto a nivel mundial no hay un lugar que haya quedado con incredulidad, pero que seguro todos pasamos por allí. Sentir de que esto era una alarma innecesaria, una de las frases que usé al inicio cuando comenzamos el programa, como que esto es exagerado, esto no me va a pasar o esto no es algo real, es parte de esa sensación de negar y estamos desde lo incrédulo. La segunda es la preparación, que luego que pasamos de la incredulidad y de decir, bueno, ok, sí, es verdad, estamos entonces ante esta situación, es real, está ocurriendo, comenzamos a ver gente a nuestro alrededor que pudiera estarse afectando o que pudiera comenzar a tener síntomas y comienza a generar la alarma o la alerta. Y entonces sí, cuando vemos a las empresas llamar a sus trabajadores de vayan a sus casas, hagan teletrabajo, a ver a las personas con mascarillas en la calle, ahí definitivamente comenzamos a darnos cuenta de que esto sí es real y nos estamos preparando. El siguiente de esto es el ajuste, y en el ajuste comenzamos ya a hacer las compras, es adaptar que junto con la preparación que pudimos haber tenido de que algo puede ocurrir, entonces comenzamos a ajustar nuestros días en casa, nuestros días y nuestras nuevas rutinas, a hacer las compras necesarias, a generar una nueva forma de actividades, de rutina, ingresar a nuestro día a día otras cosas que no solíamos hacer, a aprender a administrar el ocio, porque parecía que tener tiempo libre era mal, entonces pues ahora tenemos mucho tiempo libre, algunos, y qué hacer con él. Y la siguiente de la fase es la aclimatación, que ya esto es quizás un poco en donde estamos nosotros acá en Chile, después de 2 semanas en casa, entonces comenzar a sentir de que bueno, no puedo luchar con la idea de que no voy a estar en casa, ahora me toca quedarme acá, hacemos estas actividades creativas, salimos a la noche, o sea, nos asomamos a los balcones y pegamos gritos y saludamos al vecino y comenzamos a extrañar qué es eso de caminar en la calle sin ningún tipo de limitación. Aplaudimos, saludamos a la gente, miramos al perrito que va paseando a la otra persona y extrañamos ese tipo de situaciones. Ese tipo de conductas habituales. Entonces ahora sí lo comenzamos a extrañar. Pero además también comenzamos a sumar otras actividades y esto tiene que ver con el comenzar a llamar a la familia, tener contacto con estos amigos que hace mucho tiempo no veíamos o no sabíamos de ellos. Y comenzamos a hacer otras cosas para generar actividades distintas a lo que antes para nosotros en nuestra vida normal no había tiempo. Hacemos ahora la siguiente que tiene que ver con la resistencia. Y aquí hay una mezcla de acciones y de actitudes, pero aquí va más llevadas a las debilidades, ¿no? Y comenzamos a echar menos la vida social, pero entendiendo que estamos ante una posición de que o nos exponemos y la exposición nos va a hacer mucho más grave la situación, o nos quedamos en casa y comenzamos a hacer lo que nos corresponde desde lo que nos corresponde. El alivio, que aún no hemos llegado a ella, y esa es la fase que esperamos que pronto pase, porque es la
la fase en la que ya comenzamos a saber que existe una posible vacuna, de que existen las noticias, algo que te está dando la esperanza de que esto pronto va a acabar, y ahí comenzamos a sentir eso, un alivio. Y el temor, que es la última fase, y esta es más llevada al futuro, porque probablemente en este minuto no lo estamos considerando y muchos nos estamos quedando con resolver lo que el día a día nos está llevando, pero ahora nos viene la pregunta más amplia, y es, después de esto, ¿qué puede pasar? Después de salir de esto, ¿cómo vamos a estar? ¿Seremos los mismos? ¿Cambiaremos? ¿Podrá volver a suceder una situación parecida a esta? ¿Dentro de cuánto tiempo estaremos preparados para ella? Y obviamente nos genera una sensación de reajustarnos a una sociedad que cambió, a un mundo que cambió. Entonces nos puede generar cierto nivel de temor. Esas son las fases, y eso es un poco a nivel emocional lo que pudiéramos estar experimentando y lo que en un futuro pudiéramos experimentar. Buenísimo, Rosemary, porque esto nos ayuda obviamente, como dices, a entender muchas cosas, a canalizar mejor el proceso, y con eso podemos empezar a pasar a la siguiente fase que tenemos en este tema, que es la parte financiera, que de hecho lo mencionaste por ahí también como que es parte fundamental de esto, que las personas tienen muchas preocupaciones. En eso, mis recomendaciones no van dadas a estrategias o metodologías que quizás se pueden aplicar en otro ámbito a nivel empresarial, sino que lo vamos a hacer desde lo más sencillo y lo más humano, para que las personas lo puedan comprender, lo puedan canalizar mucho más rápido y sobre todo lo puedan aplicar, que es lo que estamos buscando. En esto yo creo mi sugerencia va de acuerdo a diferentes fases también, donde la primera que yo le digo a las personas es que deben aterrizar, deben escribir, porque muy pocas son las personas que se permiten tomarse el tiempo de entender cuántos son los gastos que tienen ellos mensualmente. Entonces, en esta primera fase vamos a tomar un cuaderno, una hoja blanca, si quieren una nota desde el celular, y vamos a empezar a escribir todos esos costos fijos que nosotros tenemos a nivel mensual. Lo que es el arriendo del departamento, si tenemos que pagar una cuota de un crédito de un carro, de tarjetas de crédito, de algún otro servicio que hayamos tenido, de los servicios básicos que tenemos, de los servicios adicionales que no son básicos, que puedan ser, no sé, por ejemplo, el pago de la afiliación de Netflix, que vayan un poco más con servicios secundarios. Y quizás hay personas que establecen también unas cuotas fijas mensuales para recreación, para quizás comer en la calle, quizás pedir delivery. Todo lo que nosotros tengamos en costos mensuales lo debemos establecer ahí. Y ahí vamos a poder pasar a una segunda fase, ya después de haber reconocido esto, de hacer una reducción de costos. Es decir, bueno, que yo tengo esto, obviamente estamos en una situación fuera de lugar, una situación crítica en la cual debo sí o sí reducir estos costos que ya tengo. Vamos a ver qué voy a hacer y cuáles puedo empezar a eliminar, para que con eso nosotros podamos pasar a una tercera fase, y ahí es donde vamos a hacer una proyección de los posibles ingresos que nosotros vayamos a tener durante este mes, para entonces tener la correlación, decir, bueno, por ejemplo, voy a tener un gasto de 400,000 pesos chilenos, por decir una cifra, pero estoy proyectando que voy a recibir unos ingresos este mes de 300,000 pesos. Entonces me está quedando una diferencia de 100,000 pesos, y aquí es donde debo pasar a la cuarta fase para poder responderme y decir, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo voy a poder cubrir? Entonces aquí podemos aplicar, si se quiere ver, un segundo filtro de decir, bueno, si tengo una diferencia que todavía no puedo cubrir de 100,000 pesos, ¿qué estrategias voy a empezar a aplicar yo para que esto se pueda cubrir? Porque obviamente hay ciertos compromisos que quizás no nos podamos escapar fácilmente de ellos, porque son compromisos adquiridos previamente bajo contratos que tienen cierta legalidad, y uno de ellos, aquí es lo que más le está temiendo a las personas, es el pago del arriendo. Aquí, como mencionaba, desde lo más humano, porque es algo que yo mismo he hecho, hay que entender la situación para poder conversar y poder negociar, porque esto es algo atípico en el cual todos vamos a perder, y no desde el punto de vista solo negativo, sino que también debemos aprender a ceder para poder ayudarnos entre todos. Aquí tenemos que darnos una mano. Cosa, por ejemplo, que yo hice con el dueño del departamento que estoy arrendando y con la oficina,
es obviamente plantearle la situación que, aunque ya conocen qué está ocurriendo a nivel mundial, debes transmitirle cómo estás tú a nivel personal y cómo te está afectando esto financieramente, para que posiblemente le hagas el planteamiento quizás de hacer el pago del 50% del arriendo, por ejemplo, y el otro 50% negociarlo a un pago, no sé, una fecha posterior, o prorrotearlo en los siguientes meses, o quizás negociar lo que es el pago de unas 2/3 partes de lo que es el arriendo y esa última cuota en los próximos meses. Tienes que ver, pero hay que entender también todo lo que se está viviendo y también con las medidas que está tomando un poco el gobierno. Antes de que comiences con el tema de las medidas, me gusta esto que acabas de decir a nivel de sugerencia de conversar con los dueños de los arriendos, porque efectivamente soy testigo de que no solamente a nivel de arriendos, sino que a nivel de diferentes formas se están generando ayudas. Conozco de pacientes a los que sus arrendatarios le están dando incluso la liberación del pago por el mes y les están permitiendo a partir de los próximos meses generar cuotas ajustadas a sus posibilidades. Esto en aquellas personas que han quedado sin empleo, que es una gran población en este momento acá en Chile. Hablando de Chile porque es el lugar donde conocemos o donde estamos. Pero sí conozco de casos bien particulares en donde se les ha eximido del pago durante este mes. Y eso pues obviamente es bastante importante. Es algo que aplaudir, una acción que aplaudir. Sí, totalmente, y por eso es que le digo que es cuestión de conversar y comunicarse, obviamente, porque cada caso hay que evaluarlo a nivel personal. Aquí vamos a empezar a incluir un poquito el tema de las medidas económicas, porque te mencionaba en conversación con el dueño del departamento donde estoy arrendado, que me decía, mira, lo que pasa es que los departamentos que yo tengo en arriendo era como una inversión, algo extra que yo tenía, pero en este momento se me han convertido en mi fuente de ingreso principal. Entonces, tomar decisiones como por ejemplo postergarte el pago del arriendo en este mes de marzo se me complica, porque en el caso del crédito hipotecario que él pidió para poder comprar dicho departamento, los bancos están empezando a aplicar esa postergación de las cuotas es a partir del mes de abril. Entonces, como te digo, no solamente exigir o decir, mira, yo no tengo cómo para pagarlo, sino que entender la situación y poder ayudarnos. Él dice, mira, en este mes trata de hacer lo posible por cubrir el pago de tu arriendo y en el siguiente mes sí podemos llegar a un acuerdo donde pagues, por ejemplo, 2/3 partes, porque ya el banco me va a permitir prorrotear lo que es el pago de la cuota a unos siguientes meses, por ejemplo. Entonces, así empezamos a ver también con esto de la reducción de los costos, con este ejemplo que dimos de la brecha, por ejemplo, de los 100,000 pesos, ver si lo podemos canalizar también con los servicios básicos. En el caso puntual de Chile y en otros países que sé que también nos están escuchando, tienen que ver cuáles son las medidas tomadas, porque cada país ha tomado diferentes alternativas para poder apoyar a las personas. Pero en el caso de Chile, por ejemplo, lo que es la electricidad, la compañía eléctrica ya indicó que para todas las personas no se van a hacer cortes eléctricos por deudas que se tengan anterior de lo que es el pago de la electricidad. Entonces así se va a poder negociar, hay un número telefónico de atención como para que las personas puedan llamar y asegurarse de ello. Y en el caso del agua también ha tomado medidas similares, aunque en el caso de Chile hay un porcentaje que se habla que aplica solamente para el 40% de la población. No se han dado mayores detalles, pero es una alternativa que pueden llamar directamente a la compañía para así hacerlo. Entonces vemos como tanto a nivel de compañías privadas y organismos del Estado han empezado a tomar un poquito de medidas que nosotros nos podemos planificar, porque esta proyección también tiene que tenerla presente, que no hay que hacerla a este primer mes. Tenemos que irnos adelantando y apresurarnos a un segundo mes para empezar a evaluar, porque cada vez nos vamos a ir apretando, ir ajustando un poquito más en términos económicos. Y ahí es donde sacamos una proyección real con todo eso. Entonces, finalmente, dentro de estas recomendaciones tenemos que la preocupación de muchos también es el tema del sueldo, porque quizás para personas que tienen ingresos variables, bueno, debemos canalizar
si su negocio sigue funcionando de forma online, si sigue teniendo clientes, sigue generando ventas, para proyectarse un poquito de cuáles puedan ser esos posibles ingresos. Y las personas que están ya como empleadas, que tienen un ingreso fijo, pero que no lo tienen asegurado en este momento, tienen que sacar más rápido esta proyección. En el caso de Chile, menciono rápidamente que hay un proyecto de ley que se está discutiendo para que se haga una pausa del contrato, pero que usted no sea despedido, por lo cual va a poder asegurar que al pasar esta crisis, usted puede ser reenganchado por su empresa y va a continuar sus labores. Para eso se va a gozar de lo que es el seguro de cesantía, para que en esos meses en el cual, entendiendo la situación de las empresas, no importa que sean grandes o pequeñas, porque el beneficio va a estar para todos, puedan dar esta pausa de su contrato y usted va a cobrar el sueldo del seguro de cesantía. Teniendo presente con esto mismo de que estamos hablando de la proyección, que ese porcentaje del cobro del seguro de cesantía equivale el primer mes a un 70% de lo que es su sueldo bajo contrato, y los siguientes meses va a ir disminuyendo, pero obviamente es una ayuda adicional que vamos a tener por ahí. Mira, suena maravillosísimo todo lo que nos estás contando, Felipe. Definitivo, esto es algo que a todos nos ha tocado. Hablar de lo emocional y hablar de lo financiero es en este momento uno de los puntos más álgidos. Así que bueno, encantadísimos de que nos estuvieron acompañando durante este programa. Felices de que estuvimos dando un granito de aporte y de ayuda a todos desde nuestras áreas. Y nos queda más que decirles que nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Habló para ustedes Rosemary Hernández y Felipe Rangel por acá. Nos escuchamos el próximo martes a las 2 de la tarde en Personas en Crisis. Sigan en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Estuvimos bajo la dirección y producción general de Maylin Naveda, en los controles Loro Urbina. Y recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram personal, @soyfeliperangel y @gotas de bienestar en Chile. Chao, chao.